Bienvenidos a Finanzas de la Vida Real, un espacio real, humano y práctico para hablar del dinero sin juicios. Muchas personas piensan que el dinero es malo o evitan hablar de él, sin embargo se la pasan la mayor parte del día buscándolo y en muchas ocasiones es fuente de conflicto en la familia o en los amigos o en las relaciones personales de trabajo. El día de hoy tenemos un invitado especial, Paul Medina, primo mío, que además de ser primos, pues en su momento tuvimos una relación de negocios por varios años. Además de la amistad que se generó, pues varias experiencias al respecto con el tema de las finanzas. Fuimos roomies cerca de 6 años, algo que también se relaciona con el tema de las finanzas. Y pues actualmente clientes mutuos, por decirlo de una manera, en lo que yo proveo y lo que él provee, ¿no? Y pues ha pasado también por una trayectoria que sé que lo que nos va a compartir es de mucho valor para todas las personas que nos están escuchando. Paul, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Cabe destacar que aquí aparecen las redes sociales de Paul. Paul tiene ya algunos años dedicándose a lo que es marketing digital, crear campañas para empresas. Y bueno, les voy a decir ahorita un poquito más a detalle de ello. De hecho, pues hace rato una colega mía de Mérida andaba pidiendo información y yo le recomendé a Paul. Le decía, y aparte de emprendedores y pymes, pues también ya tiene por clientes a empresas bastante grandes y eso habla de los resultados. ¿Quién es Paul? ¿A qué te dedicas? Lo que gustes compartir aquí ahora sí de tu negocio y de tu trayectoria, un poquito ahora sí de tu historia, de tu infancia y toda la trayectoria hacia el día de hoy. Ok, muy bien. Bueno, pues como ya dijiste, somos primos. Prácticamente pues nos conocemos de toda la vida. Yo nací, paradójicamente o de alguna forma curiosa, nací en el estado de Chihuahua. No conozco Chihuahua, no estuve allá. De hecho, a los 6 meses que nací ya nos mudamos mi familia y yo para Navolato y ahí fue donde crecí prácticamente toda mi infancia. Puedo decir que tuve una bastante buena infancia, una infancia muy, muy feliz, a pesar de, pues de repente todas las carencias o de todas las cosas que a todo mundo le hacen falta. Puedo decir que tuve una infancia bastante feliz. Ahí en Navolato fue donde inclusive empecé la amistad con gran parte de las amistades que actualmente tengo. Tengo yo amigos pues de 35 casi toda la vida. De igual forma y bueno, hice la primaria, secundaria ahí en Navolato. En la prepa fue cuando empezaron mis retos, tanto financieros como personales, porque quisimos hacer la prepa acá en Culiacán. Pude hacer la prepa en el Cebetis, donde conocí gran parte de otras amistades que también tengo. Y terminando la prepa, pues fue cuando tuve el gran reto de empezar mi carrera profesional. Como todos mis hermanos, y como ya sabes, pues todos mis hermanos estudiaron en el TEC de Monterrey, no porque mi papá tuviera los grandes recursos, sino porque había forma, en cierto modo, de conseguir becas, tanto becas de la escuela como becas aparte de empresas que te daban, que te pagaban pues, la colegiatura como tal. De hecho, pues tuve la fortuna también de que conseguí una buena beca por parte del TEC y en el afán pues, de buscarle, de ayudarle a mi papá en la casa y que no tuviera tantos problemas con la colegiatura, con los pagos, me puse a buscar becas que daban pues, sociedades de empresarios, ¿no? Como el Club Rotario, como asociaciones de ese tipo. Y llegué a una asociación, de hecho recuerdo su nombre todavía, Fundación Rosas, creo que la precedía un empresario que se llamaba Benjamín Sepúlveda. Esa institución me dio una beca que la parte de la beca del TEC de Monterrey que se tenía que cubrir como colegiatura, pues ellos me la pagaban mes con mes. Y fue así como yo pude cursar mi carrera ahí, de esa forma. No sabía tan a detalle, ¿no? Sí lo sabía, pero no tan a detalle. Sí, es algo que realmente pues no he contado mucho, no se cuenta mucho,
Pero pues yo estudié ahí en el TEC de Monterrey gracias a que pude conseguir una beca de una sociedad de empresarios que me pagaban el resto de la colegiatura de lo que me faltaba pues, para pagar en la casa, ¿no? Ya luego de ahí pues empecé con, bueno, de hecho desde que estaba en el TEC de Monterrey yo pues me puedo definir como una persona que no está conforme con lo que tiene, desde siempre buscaba la forma yo de tener más, a tal grado que en mis veranos de estudiante, de las vacaciones, pues siempre trataba de buscar trabajitos, pues como todo mundo. Mi papá, recuerdo que decía que ya cuando entrara a la escuela no trabajara para que yo me enfocara. Entonces, pues siempre trataba de buscar algo. Ahí fue cuando inicié, digamos, a lo mejor algo en retos financieros, ya personales, porque era pues, trabajos que me tenía que conseguir para ahí sí que pagar lo que yo quería, ¿no? De mi carrera, de mi vida, de mi vida personal. De hecho, hubo uno de esos veranos que te fuiste a Alaska, ¿no? Sí, para allá voy. En esos tiempos, pues quise romper un poco los esquemas de los trabajos de verano. De hecho, en el 2003 fue uno de los primeros trabajos de verano que conseguí. Fui mesero en Sushi Factory, acá en Cinépolis. Estuve toda la temporada de vacaciones ahí. Pero pues de todos modos sentí que era algo que no me llenaba mucho esa parte. Y desde ese año yo me di cuenta que algunos compañeros míos se habían ido el verano a trabajar a Alaska, ¿no? Pues para mí eso era una super aventura, aparte de lo que ellos me contaban que se podía conseguir. Bueno, el caso es que durante todo el 2003, 2004 hice todo lo que tenía que hacer, conseguí visa, fui a la entrevista y todo, me dieron visa. Y a partir del 2004, 2005 y 2006, esos 3 veranos me fui a trabajar a Alaska, al salmón. Experiencias inolvidables. Tú también tuviste una Yo fui en el 2009. Una experiencia de esas posterior, pero pues a mí me tocó ir cuando estaba como muy virgen. Cuando había monte, como luego dicen. Como cuando había monte. Íbamos totalmente de ilegales en el sentido de ir a trabajar. Íbamos con visa de turista, fuimos a trabajar. Afortunadamente de esos trabajos, pues me traje dinero como para aguantar cuando menos un semestre de la carrera. Y ese dinero era para tus gustos como estudiante. Sí. A gusto. Sí, totalmente. Yo me traía 2.500, el segundo año que fue el mejor me traje $3.300. Que era una fortuna en aquel entonces. $3.300 a mis 22 años por ahí. Pues, hombre, con eso duré todo el semestre. Y ahí fue, como te digo, cuando empecé con mis retos financieros, porque probé el tener un poco de solvencia cuando llegaba. Y ya el último semestre que estuve en la carrera, que fue después del 2006, fue cuando ya estuve batallando más, porque ya ahora sí que empecé a tener necesidades personales y pues tenía que buscar cómo cubrirlas, ¿no? Total. Antes de irnos a otras preguntas, gracias por compartir, Paul. Si gustas aquí compartir a nuestra audiencia, pues a alguien le puede servir de repente lo que haces el día de hoy, que ahorita yo lo dije de una forma muy por encima, ¿no? O sea, realmente ahora sí que es espacio, ¿no? De qué es lo que haces. Ok. Bueno, yo tengo ya 5 años con una agencia tradicionalmente llamada de marketing digital. Empecé con una agencia hace 5 años. Bueno, hace 5 años realmente empecé como freelancer. Ahorita ya puedo decir que tengo un equipo de agencia digital con el que trabajamos. Me dedico principalmente a crear las estrategias digitales para que las empresas puedan promocionar sus servicios, sus productos a través de redes de Meta Ads, en este caso, y posteriormente captar leads, captar clientes potenciales para luego ingresarlos a un proceso comercial con un CRM donde automatizamos atención al cliente, ciertos seguimientos, y entonces le proveemos al cliente todo un servicio de generación de estrategia, generación de prospectos y a la vez atención y cierre de esos prospectos con un CRM. Eso es a lo que actualmente nos estamos dedicando y pues afortunadamente pues ha sido el último emprendimiento como tal al que le he echado todas las ganas y es lo que me ha funcionado. Perfecto. Ahorita comentaba Paul
aquí de nuevo sus redes sociales, ¿no? Para quien guste tener más información o que requiera de tales servicios, ¿no? Pues como bien mencionaba, ¿no? Esas experiencias de los veranos en Alaska, él es mayor que yo 4 años, yo fui en el 2009 y él es ingeniero industrial y de sistemas y bueno, estuvo trabajando por ahí en algunas empresas como colaborador. La última donde estuvo fue en un banco, trabajaba como ejecutivo de banca electrónica, con giro a los agronegocios, algo así, no recuerdo. Y fue en aquel entonces cuando ya coincidimos un poco más de nuevo en un negocio que emprendimos por allá en el año 2011, 2012, de redes de mercadeo de ventas, Organogold. Ahí la relación se hizo más cercana ya que, pues, gracias a yo ya había renunciado de mi trabajo con ese negocio. Paul inicia así como, pues no te creo mucho, pero vamos viendo qué onda, y ese vamos viendo qué onda se transformó en que en su primer 1 año, 2 años le empezó a ir muy bien, al grado de renunciar a su trabajo, su empleo en el banco. Y bueno, de ahí hubo una montaña rusa, ¿no? En ingresos, en aprendizajes, en emociones. Y en esa montaña rusa estuvimos pues como roomies, ¿no? Previo a casarnos. Estuvimos viviendo 6 años compartiendo pues eso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir yo sé que hay mucho, ¿no? Que a lo mejor no nos alcanza el tiempo de este episodio, pero lo que ya sabes, Paul, respecto a ese tema, ¿qué nos puedes compartir aquí a la audiencia, ¿no? Que consideres de valor en todos esos años de experiencia de esa oportunidad, ¿no? Y lo que vino después. Sí, pues como les comentaba, desde que yo estaba en la carrera, trataba de buscar la forma de ganar, tener un ingreso para los gastos. De hecho, cuando me gradué, tuve mi primer empleo. No me conformaba con el empleo, buscaba tener un ingreso adicional haciendo otra cosa. En el episodio que comentas, yo estaba en el banco, pues tenía, digamos, un buen trabajo, tenía buenas prestaciones, tenía crecimiento, era un banco con bastante crecimiento en esos años. Y aunque estaba en el banco y tenía un buen ingreso, un buen nivel de vida para ese entonces, estaba soltero, de todos modos yo buscaba una oportunidad. De hecho, me acuerdo que te compartí que yo ando buscando la oportunidad de generar más ingresos, no precisamente para dejar mi empleo, sino para tener más ingresos o como ahora dicen, no poner todos los huevos en una canasta, ¿no? O tener distintas fuentes de ingreso. Esas son ideas que ahorita como que les pusieron nombre y están muy en boga o estuvieron muy en boga. Y yo las tenía a lo mejor sin nombre, pero yo nomás quería ganar más dinero de otras fuentes, ¿no? Llegó esta oportunidad que tú me compartiste y que siempre he estado muy agradecido de toda esa experiencia. Llegó esta oportunidad que, como te comento, para mí era un ingreso extra. Yo nomás quería ganar pues lo que gané en el banco y tener otro ingreso, no sé, tal vez de 4, 5, 10 mil pesos más. Para mí eso iban a ser la gran diferencia en mi vida en ese tiempo. Pero pues como bien dices, por buen desempeño, por buen timing, por lo que tú quieras, nos empezó a ir bastante bien, a tal grado que pude dejar mi empleo sin ningún remordimiento. Y pues de hecho yo siempre, o más bien yo nunca me he arrepentido de dejar ese empleo, porque a fin de cuentas yo siempre tenía la idea de que no quería yo tener una vida dependiente de un empleo o vivir bajo las reglas pues, de un jefe, ¿no? No tiene nada de malo, no está para nada satanizado, pero era simplemente... Ya traías esa inquietud, ¿no? Era una inquietud. ¿Y cómo fue ese proceso, Paul, de que pues, tú tenías tu sueldo en el banco y tiempo completo, pues te tomó años poder llegar ahí, empiezas a hacer este negocio y al 6 meses, 1 año, no sé, ya igualaste lo que hacías en tiempo libre, saliendo del trabajo unas 2, 3 horas, empezaste a ganar lo mismo que en tu empleo y a la vuelta de 1 o 2 meses ya empezaste a ganar hasta el doble o más. ¿Cómo fue que no fueron esos 5 o 10 mil pesos extras, sino fueron cantidades bastante más altas al poder duplicar tu ingreso de aquel entonces, en el sentido de hipotéticamente los problemas financieros que después trajo, ¿no? Que yo sé que para allá vamos ahorita, sí. pero esa parte de que, ay, güey, o sea, empezó a llegar mucho, más de lo pensado,
no, tampoco estamos hablando de otra cosa, otro mundo, perdón, pero que empezaste a de repente a no administrar correctamente con tal vez la información o que ya tienes el día de hoy, la experiencia y lo que haces el día de hoy, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de...? Porque sí, fue algo muy bueno, hubo habilidades aprendidas y luego estuvo esa montaña rusa hacia abajo donde pues trajo retos, que también fue bastante aprendizaje, pero ¿cómo defines tú esas grandes cantidades que llegaron y que no se administraron de la manera correcta? Que también me pasó a mí y a lo mejor en cantidades mayores, ¿no? Pues simplemente inmadurez financiera. Inmadurez y contexto, ¿no? O sea, no teníamos prácticamente necesidad a lo mejor de ahorrar porque pues estábamos en una etapa en la que todo lo que ganábamos era para nosotros. Vivir bien, a lo mejor pues ayudar a la familia, a los papás, pagar deudas. El error ahí pues creo que tuvimos fue pues que así como entraba, así salía, ¿no? Sí. No nos privábamos de nada. O sea, había un viaje, un evento, íbamos. Aparte no, porque teníamos que ir. Si teníamos que comprar o ir, de hecho, pues yo tenía un carro ahí, lo terminé de pagar. Fue de las pocas cosas, yo creo, buenas que hice con ese ingreso que se tenía. Pero yo pienso más que nada que pues no se administró bien. Lo que llegaba se gastaba simplemente sin tener un plan, sin tener una priorización de gastos y sin pensar mucho en el futuro. Igual por inmadurez, no necesariamente de la edad, sino por el proceso que cada quien tiene. Y pues a lo mejor también no se administró bien deuda o se adquirió deuda que no se tenía que adquirir. Y eso fue lo que empezó a menguar mucho todo ese proceso. Aparte de que como varios negocios de este esquema, pues tienen un tiempo de vida que también pues nosotros pensamos que iba a ser mucho más, pero que fue mucho menos de lo que esperábamos. Y eso fue lo que pues me afectó bastante a mí, a ti y a muchos de los que estuvimos ahí. Y pues fue por el tema de que no previmos, no tuvimos una planificación financiera del ingreso y también porque no tuvimos la madurez de ver que probablemente ese ingreso se caía a cualquier momento. Ya, algo que podemos hablar de N cantidad de lecciones que nos pudo haber dejado esa experiencia, pero yo creo que una de las principales es, te empieza a ir mejor, 5,000, 10,000, lo que sea, o 50,000, lo que sea, no subas tu estilo de vida. Es muy fácil, ¿no?, decirlo y nosotros hicimos todo lo contrario, pero creo que es una premisa bastante básica. No subas tu estilo de vida, o sea, tampoco es una ley, ¿no? Pero en lo personal creo que es una de las lecciones mayores. No es necesario subir el estilo de vida y maduramente, como decías tú, inmadurez ahorita, te das cuenta que sí es cierto, no es necesario. Y ese excedente de dinero, obviamente va a haber una utilidad, ¿no? Entre pagar deudas, entre obviamente darte algunos gustos, pero ahí al final el 100% se iba en estilo de vida y en gustos, ¿no? Pero ya viene la parte de pues, planificar, de invertir, de repente, ahora sí que hay muchas cosas que el día de hoy sabemos, ¿no? Creo yo que eso es uno de los principales aprendizajes. Te puedo decir, hubo N cantidades, ¿no? ¿Qué gastos? Ahorita mencionaste uno bueno que hiciste, ¿no? Que una buena utilidad que le diste al dinero, ¿no? Además, pues los viajes, ¿no? Como luego dicen, lo bailado nadie te lo quita, ¿no? ¿Qué errores financieros crees haber cometido en aquellos años? Porque ahorita vamos a hablar ya después las lecciones que vino cuando ya las cosas no estaban bien, ¿no? En términos económicos, ¿no? Los errores financieros, pues como lo mencionaba ahorita, fue que no había como un tope de gastos. Ajá. O sea, se gastaba, pues casi se buscaba la forma de gastarlo. Sí. Y repito, o sea, tampoco estamos hablando de grandísimas cantidades, pero sí eran cantidades mucho mayores a las que cualquier persona en nuestro contexto de edad, profesión, pues estaría acostumbrado a tener de manera mensual. Y más que nada, pues el tiempo libre también que se tenía para pensar en qué gastarlo, ¿no? O sea, como tal estoy ganando buena lana y no estoy dedicándole mucho tiempo a mi trabajo, a mi fuente de ingresos. Y en vez de pensar en una de dos, ¿no? En vez de pensar
en ser más visionario y ver qué hacías más allá o qué hacías alterno o cómo le hacías para asegurarte de que el negocio no se cayera, pues no hicimos ni una ni la otra, o sea, ni le buscamos a más fuentes de ingreso, ni tuvimos la visión de darnos cuenta que si no hacíamos ciertas cosas, probablemente se nos acaba ese negocio, o sea, ya sea inclusive hasta cambiar de empresa, ¿por qué no? Y seguir con la misma viada. No nos preparamos para absolutamente nada en cuanto a fortalecer ese ingreso. Tampoco nos preparamos, o tampoco me preparé, por llamarlo, por hablar de mi persona, no me preparé en tener otras fuentes de ingreso que las pudiera ir creciendo en ese tiempo libre y no tener una planificación de un tope de gastos, de presupuestos, vaya. Como ahorita ya se tiene, ya se sabe cuánto se gasta en cada cosa y pues se monitorea que no se pase mucho de ahí. Total. Ok, la pregunta que sigue es algo que ya mencionaste ahorita, ¿no? Estamos hablando de los errores, ya cuando llegó esa etapa de no abundancia, cuando ya el ingreso cayó, y obviamente uno se quedó acostumbrado a un estilo de vida más alto, y pues de repente es que uno se empezó a endeudar, y yo recuerdo que pues cada uno vivimos cosas muy similares, pero también pues muy diferentes con nuestras personalidades y situaciones. Pero ¿cómo fue tú esa etapa de pues que ya andabas buscando un trabajo por urgencia, que emprendiste otro negocio tradicional de venta de comida, los gastos, los compromisos, que la deuda crecía, que a lo mejor tuvieras que pedir prestado? O sea, después de haber experimentado, digamos, la gloria, por decirlo así, en realización profesional y económica, ¡pum! O sea, la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, date cuenta que no es así y entre el ego profesional, entre que ya creía uno que sabía hacer mucho dinero y pues, siempre no tanto y no constante. ¿Cómo fue esa etapa oscura, por decirlo entre comillas, que te dejó previo allá al curso que tomaste para dedicarte a lo que haces el día de hoy? Sí, lo más valioso siempre creo yo que va a ser la mentalidad, el aprendizaje que te deja, ¿no? Como bien dices, ya cuando las cosas empezaron a caer, que los ingresos empezaron a caer, pues como tal no estaba preparado, no tenía un plan B, que esa es una de las principales cosas que siempre uno debe de tener. No tenía pues ese plan B de qué hacer. Emprendí en un negocio de comida con un buen amigo que tenía en ese tiempo. Nos fue bien también ahí, bueno, nos fue bien para hacer un negocio chiquito, una food truck que pusimos ahí enfrente del Daffy. Ahí eso nos dio un buen respiro, pero pues igual cuando ese negocio empezó a caer porque llegaron más puestos de comida, tuve más competencia, igual no le estaba dedicando todo el corazón a eso porque no lo veía como que me quería dedicar a eso. Empecé a buscar trabajo y pues afortunadamente por tener experiencia, digamos, y buena escuela, pues encontré algo que me empezó a dar ya para sobrevivir con mis gastos, empezar a pagar deudas de las que me hice por no tener suficiente solvencia de repente para la renta o para los compromisos. Pero la lección para mí más valiosa es pues la mentalidad de no hacerte víctima. Anterior a este episodio que estamos platicando, el de Organogol, cuando tuve mi primer trabajo también tuve otro episodio en el que me fue bien, pero que también pues de repente se me cayó. O sea, prácticamente el episodio de Organogol fue la segunda montaña rusa que tuve yo de que tuve un buen crecimiento económico y que luego se desplomó así, tal cual, ¿no? Una de las grandes diferencias fue que en el primero yo me hice víctima. O sea, yo de alguna forma sí tenía mentalidad de, no, pues es que el mundo está contra mí, ¿no? O sea, o de que nada me sale bien, ese tipo de mentalidades que de repente uno tiene, ¿no? En esta segunda vez que me pasó, pues como quiera que sea, aunque duele y
y te frustra, Admitir pues que uno sí es el responsable. trataba, sí traté yo lo más que pude porque cualquiera lo va a decir fácil ya que salió. Pero mientras estás ahí, ahí sí te quieres como que agarrar un consuelo, o sí te quieres como pensar que no tuviste toda la culpa tú, pues no. Pero pues algo que me ha funcionado a mí ahorita es hacerme responsable de toda mi vida, Total. tanto profesional, financiera, de familia, de todo. Pues entonces, agarrar la parte que me corresponde y buscar la forma de mejorarla y seguirle chingando como tal. Ujú. Es lo que creo que me dejó. Ahorita se me vienen a la mente varias experiencias, ¿no? Así breves, ¿no? Recuerdo cuando había abundancia en aquellos años que en un momento íbamos a Los Ángeles y tú te habías, bueno, yo ya estaba allá y tú te habías subido al avión y arriba del avión se me olvidó la visa. Sí, Y te bajé. la conté esa hace poquito. Te bajaste y sin chistar compraste un vuelo para ese mismo día en la noche o al otro día, o sea, Sí. cuando pues salen bien caros en esos momentos, pero cómo había esa abundancia, ¿no? Y otro lado de la moneda, ¿no? Me acuerdo, pues vivíamos juntos, que en algún momento le dijiste a la dueña de la casa, oye, dame chance, te pago el otro mes. Y sí, o sea, la señora jaló muy bien, ¿no? Pero cómo se vienen dando las cosas, ¿no? Yo, pues, por mi perfil y lo que tú quieras, que ya lo hemos compartido por ahí en algún otro reel o lo que sea, o podcast, es la parte de que yo no era tan previsor como tú, yo era mucho más gastador que tú. Y me acuerdo una vez que cuando ya a ti ya te estaba yendo mal, por decirlo así, y a mí me iba más o menos, que en algún momento yo tenía una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, tenía unas líneas de crédito muy grandes que me había dado el banco en aquellos años. Y me acuerdo que, pues, a mí yo todavía mucho más desordenado que tú, eso sí lo puedo decir, ¿no? Financieramente hablando. Y me acuerdo que me dieron una tarjeta nueva, ¿no? Porque la otra ya la tenía topada. Y es algo que ahorita jamás lo haría, o sea, ahora hago lo contrario, ¿no? Cancelándolas. Pero tenía una topada con una línea muy grande, me dan una nueva y yo, pues, o sea, yo pensando, ¿no? O sea, toparla en lo que el negocio da de nuevo, ¿no? Sí. Yo todavía no resignado, tú ya estabas resignado, tú ya andabas haciendo otras cosas para, pues, ya cerrar el ciclo en ese negocio. Yo no, yo aferrado. Y a lo que voy con ese contexto de lo que estoy haciendo con tu tarjeta, me acuerdo que te dije muy bien, no sé si lo recuerdas. Oye, güey, si se te ofrece ahí una tarjeta, güey, ya sé que si de repente mañana ocupas ir al súper, pues vayamos juntos, ¿no? O sea, pídemela, no hay pedo y dale, ¿no? Y por más buen corazón o buena onda que lo quieras hacer, inclusive con uno mismo, no es lo adecuado, ¿no? Estamos hablando de cerrar ciclos y demás, pero bueno, me acordé de esos 3 episodios, ¿no? Ahorita que estamos comentando, como podemos acordarnos de bastante más, ¿no? Entre viajes, fiestas y sobre todo, más que el dinero, porque ahorita mencionó Pablo algo muy importante, también es el tiempo que teníamos y que todo al día de hoy también tal vez tengamos de aprovecharlo, ¿no? En realmente hacerlo productivo, en pensar más en grande, en buscar clientes nuevos y demás, ¿no? ¿Qué situación, reflexión te hizo cambiar hacia una pues, mentalidad más planeadora? ¿Cómo fue que empezaste a estructurar tus finanzas? Estamos hablando que volviste en aquellos años a tener ya trabajos, te estableciste y a la par emprendiste de tu trabajo, empezaste a emprender tu negocio actual hace 5 años. Pues también llegó tu niña, mi sobrina. Pero ¿cómo fue ya que el día de hoy pues eres mucho más planeador y mucho más ordenado con tus finanzas? Ya cuando regresé a la vida Godín, que también fue un golpe mental ahí, pues de anímico, de autoestima, de pensar que ya no iba pues trabajar. Trabajar, digo, en un empleo. Pues lo primero que hice fue tratar de saldar las deudas que me dejaron. No fueron muchas, afortunadamente, porque pues ya la ventaja en ese caso y lo que yo siempre he tenido es que pues nunca gasto lo que no tengo, ni me interesa aparentar cuando no tengo, ¿no? O sea, nunca he tenido un estilo de vida que tener que sostener ni en apariencias, pues entonces yo empecé a disminuir mi gasto conforme mi ingreso disminuía y fue relativamente poca la deuda con la que me quedé porque sí, mi ingreso pudo haber llegado a menos 5,000, menos 5,000 de lo que ganaba con lo que tenía que pagar, ¿no? Entonces me pude haber quedado ahí con alguna deuda que tuve que sacar y empecé a construirme, pues, primero que nada, a estabilizarme con el trabajo, con los ingresos que tenía en ese trabajo, a estabilizarme en cuanto a
Sentar cabeza, como luego dicen. A que ya mis ingresos y mis gastos estuvieran pues así bien, lo más cercano posible, sin que se rebasaran mucho los gastos con los ingresos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso en la teoría? Y en lo personal a ti te tomó años realmente hacerlo. Años realmente, y eso que me considero una persona más o menos organizada con las finanzas, ¿no? Que sí lo eres, ¿no? Sí. Y fíjate, una teoría suena sencillo, ¿estamos de acuerdo? O sea, suena lógico. Y una persona que realmente es inteligente y por algo tuvo becas en esa universidad y aparte ordenado en sus finanzas, pues le tomó años, ¿no? O sea, ¿cómo la paz financiera está, la tenemos ahí a la mano en la teoría, ¿no? Pero pues en la práctica es difícil, ¿no? Sí, en la práctica... Te interrumpí un poco con eso, ¿qué más? Sí. Sí, pues ya se me fue a decir. Sí, lo primero que hice fue estabilizarme. O sea, a sentar cabeza y decir, bueno, esto gano, esto gasto, o sea, y apegarte, pues. Exacto. Okay. Esto gano, esto gasto y punto. Me quedaba con muchas ganas de gastar en más cosas que yo quería, porque, pues como te decía, siempre he buscado tener un estilo de vida mejor que lo que que lo que pude conseguir con la mayoría de los empleos que tuve. Uh-huh. Por alguna razón yo nunca pude ser un empleado brillante. O sea, no era de que yo llegaba a un trabajo y escalaba y ganaba más dinero, no. Llegaba y pues ahí más o menos me mantenía, pero pues no tenía el crecimiento que yo pensaba o quería tener. Quién sabe, ¿no? El caso es que pues con lo que tenía me organizaba. Ya cuando estuve más o menos estable, cambié a otro trabajo donde prometía un poquito más de crecimiento. No lo tuve y ahí fue cuando empecé a buscar opciones y que llegué a lo que actualmente hago, ¿no? Pero en términos de finanzas, pues era, pues tenemos esto de ingresos. Antes de yo emprender en lo que ahorita ya me dedico totalmente, pues ya me había arrejuntado, como decimos. Ya tenía, como quien dice, por empezar yo una familia. Y pues ahorita mi esposa y yo era de que, a ver, pues ganas esto tú, gano esto yo, pues entre los dos es tanto y pagamos tanto, entonces pues tenemos esta parte para gastar en gustos y lo que sea, y pues hasta ahí. Pero yo pues, muy pronto me di cuenta que eso que nos quedaba para ahorrar, para gastar, para cosas extras de lo que es la vida cotidiana, pues no, para nada era con lo que yo quería vivir y estar. Pero pues por más que yo quería, no nos endeudamos ni para darnos gustos ni para aparentar cosas que no eran, ¿no? Afortunadamente, pues mi esposa también es de esa mentalidad. No batallé yo en el sentido de que ella quisiera pues cosas fuera del alcance. Y puede ser difícil porque en su momento ya lo habías vivido, que sí pudiste y volver como que no. Aparte del ego profesional, o sea, realmente pegarte a eso, ¿no? Exacto. Yéndonos un poquito ya al final del episodio, para atacar las últimas preguntas, ¿cómo integras el ahorro para el retiro en tu estrategia, no? Aprovechando aquí, Paul, hace unos meses se convirtió en cliente de su servidor, aquí tiene su póliza, que ahorita ya la tiene digital, pero estaba pendiente de entregársela en físico. Estábamos en Álamos con otro buen amigo, el Chish, a quien mandamos saludos aquí en este episodio. Saludos, Chish. Dijo que le etiquetáramos. Estábamos allá en Álamos, fuimos en familias y estábamos platicando. Y ahí en la plática me dijo, Pablo, oye, un plan de retiro. Yo ya lo había buscado hace tiempo para ello. Y bueno, ya a las semanas hablamos y ya lo tienen, ¿no? ¿Por qué en su momento lo consideraste o el día de hoy con tus ingresos, cómo es que decidiste destinar una parte a lo que es tu ahorro para el retiro? Ok, yo considero que una de las principales herramientas para poder crear un patrimonio y también inclusive pues diversificar, pues son estos instrumentos de ahorro, porque también seamos sinceros, ¿no? Tanto en redes sociales y en todos lados, como decía ahorita, estamos muy expuestos a conceptos como diversificar ingresos, como que no ahorres, mejor invierte. Y yo considero que la mejor forma que tiene un mortal como yo
y como el 99.9% de las personas que no somos expertos en finanzas, perdón, en inversiones, y que no nos vamos a dar el tiempo para aprender a invertir, yo considero que estos tipos de productos son los mejores que hay porque pues es como tal un ahorro, inversión que estás haciendo para que en un futuro pues tú recibas ese capital, ese rendimiento pues seguramente iba a ser algo que si no lo hacías se iba a quedar por ahí también o cuando mucho se iba a quedar en el banco devaluado, ¿no? Entonces, una de las, uno pues de las consejos o técnicas que yo puedo compartir para que pues, nadie pueda tener un pretexto para eso es que principalmente tengas control de tu deuda. O sea, ¿cómo le haces para que tu ingreso te alcance para ahorrar o para poder invertir en instrumentos de tipo? Pues que tengas control de tu deuda y que de alguna forma aprendas a no endeudarte más de lo que deberías, ¿no? O sea, Ok. lo que allá afuera tú escuchas como diversifica, Inversiones cuánticas. pues, inversiones cuánticas y productos cuánticos que ahorita hay, pues no, o sea, la realidad es que por más que tú escuches diversifica e invierte tu excedente, pues nadie lo hace porque nadie sabemos ni dónde, ¿no? O sea, aunque esté muy fácil abrir una cuenta en GBM y desde 100 pesos comprar acciones, pues me voy a meter y no vas a saber ni qué acción comprar. Entonces, para mí, la mejor forma de que la mayoría de las personas pueda incrementar sus ingresos a través de instrumentos como este tipo es controlar deuda que te deje excedente y poder invertirlo acá. Algo seguro y garantizado, pues. Exactamente, entonces... Y no caer en lo que dices tú en redes sociales de que porque se oye muy bonito, diversifica, se oye muy lógico, Se oye muy lógico. muy sensato y caemos en las fantasías, ¿no? De que, no, pues es que yo compré aquí en GBM, como bien mencionas, acciones en Nike, ¿no? O en Google. Nasdaq o lo que tú quieras, sí, pero... ¿Y cómo sabes cuándo vender? Pues, o sea, Sí, realmente y que en el largo plazo haya una ganancia, no que, oye, compré acciones ayer y hoy ya estoy en ganancias. Pues es como echar un volado, ¿no? O sea, de repente me puede salir mal, pero que en el horizonte del tiempo, como bien mencionas en este caso, tu retiro, o a lo mejor algo, objetivos más en el corto plazo, pues que haya algo garantizado donde tú pues no le dedicas tiempo porque pues no es tu área, ni tu expertise, ¿no? Como bien mencionas, pues, para la mayoría de las personas. Si pudieras, Paula, aconsejar a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a alguien que gana bien pero no cuida esos aspectos? Bueno, si le pudiera decir algo, sí sería la parte de, independientemente de que no tengas ahorita una responsabilidad como tal, sí debes de ya pensar en tu futuro, ¿no? Porque mi yo de hace 10 años, pues tuvo 32 años. Entonces, independientemente de que no tenía una responsabilidad como tal a esa edad, sería como que no necesitas tener la responsabilidad pues, de una familia como tal para tomar las riendas de tus finanzas y de que no, y de poder evitar pues tener esos bajadas, pero pues que a fin de cuentas esas bajadas son las que te fortalecen, ¿no? Entonces, en pocas palabras, tal vez en aquel tiempo sí le hubiera aconsejado que tuviera un instrumento de este tipo, a lo mejor con menos cantidad, pero ya tener algo, ¿no? Que el hábito de ahorrar, invertir en estos instrumentos, pues se tuviera, aunque pues uno ve lejos el retiro, uno piensa que falta mucho tiempo, pero pues cuando menos piensa, todo el tiempo pasa, ¿no? En términos, pues de a lo mejor de mentalidad financiera, de emprendimiento, pues tal vez hubiera seguido yo el mismo camino, que creo que fue necesario para llegar ahorita a tener un negocio mucho más sólido. Pero en términos de financieros, pues sí lo hubiera dicho yo, pues no tienes que invertir, no tienes que ahorrar 10,000 pesos, 5,000 pesos, pues puedes ahorrar un poquito menos o lo que puedas, pero ya tener algo desde entonces. Ahorita pues ya se tuviera pues algo, hago un ahorro, no, a lo mejor no mucho, pero que claro que
claro que significará algo, ¿no? Sí, o sea, al final representan cientos de miles o si no es que millones, ¿no? Dependiendo de la edad, ya en tu etapa de retiro, aunque hayas iniciado con lo mismo durante el mismo periodo. Muy bien, pues ya para terminar, Paul, ¿qué nos puedes decir como reflexión final? Si hay algo que quieras de repente ir recordar o checar ahí en las preguntas que íbamos a ver o algo, pues adelante. Algún consejo, experiencia o algo que traigas por ahí en mente que quieras compartir ya como reflexión final. Pues puedo compartir también parte de lo que decía ahorita, ¿no? Es bien difícil internalizar ideas como falta mucho para mi retiro o no lo necesito porque a lo mejor voy a tener un negocio con el que me mantenga. Pues yo veo inclusive empresarios que lo tienen, que muy probablemente esos empresarios van a tener de todos modos su negocio que los mantiene y que por algo que muchas de estas personas pues tienen más conocimiento, más experiencia en finanzas, tienen instrumentos de este tipo, ¿no? Yo sí les aconsejaría que realmente lo consideren o que lo tomen al nivel en el que ellos puedan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ahorita que me acordé, la persona que trabaja conmigo, que es mi implementador de automatizaciones, y mi estratega, y es el todólogo ahí en la agencia, es el que más me ayuda. Me preguntó eso. El chavo tiene 29 años, tiene 2 hijas, pues, fue papá joven, pero pues ya está con la inquietud de comprar un seguro de vida o algo así más para protección. Y yo le dije, mira, independientemente por lo que te decides, pues cómpralo ya. Cómpralo ya, porque, pues imagínate cuando tengas mi edad, o sea, te llevo 13 años, cuando tengas mi edad, o ya vas a tener algo ahí por si se necesita, o lo dejas y vas a tener a tus 60 años pues algo bastante interesante ahí para tu retiro, aparte de la protección que le da a tu familia, pues si algo te pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces ese sería mi consejo, de que pues adquiéranlo en cuanto la oportunidad se les pone, ¿no? Total. Muy bien. Pues, ¿algo más? Pues, de momento, para temas de finanzas, creo que sería todo. Perfecto. Pues muchas gracias, Paul. Sin duda ha sido un episodio bastante valioso con lo que nos ha compartido Paul. Me sentí muy contento de, obviamente, recordar ahí, ¿no? Sin la nostalgia, sino pues experiencias que fueron bastante fuertes en aquellos años y buenas, malas, que al final lo malo lo pudimos convertir en bueno y lo que fue bueno de más, pues también cuando sabes que es nomás temporal, ¿no? Para que en el futuro pues, no se repita y poder así consolidar algo mejor. Y bueno, sé que esta información le va a ayudar a varios de ustedes y quien guste compartirlo, le agradecemos lo mismo, así como pues también ya saben las redes sociales de Paul para quien guste también los temas de lo que él se dedica, ¿no? Con los temas de las campañas para empresas a través de redes sociales, ¿no? Y bueno, este fue un episodio más de Finanzas de la Vida Real. Gracias por estar aquí escuchándonos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.